Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, otra vez por acá. Ya estarán cansados de ver mi cara y mis explicaciones. Este es un video cortito que les voy a hacer como para ayudarlos a arrancar con el práctico de la construcción. Primero vamos a ver un par de cuestiones que pueden llegar a veces a ser medias eh, no confusas, pero que se pueden considerar de una forma o de otra según la interpretación. Entonces les queremos contar cuál es el criterio que adopta la cátedra en estas cuestiones por ahí un poco controversiales. Primero, como ustedes saben, en el régimen de la construcción se liquida un adicional por asistencia del 20%, que está establecido en el artículo 52 de dicho convenio. Aquí le dejamos un expediente número 634 del año 77, en el cual se determinó que el pago adicional de la asistencia perfecta debe realizarse sobre horas realmente trabajadas. Se interpretó, la interpretación que hubo fue que ese adicional, al que se refiere el artículo 52, debe abonarse con imputación a todo el tiempo durante el cual el trabajador preste servicios, independientemente de que las tareas se cumplan en horario normal o excediendo la jornada laboral, es decir, que fueran horas extras o suplementarias. Entonces, la primera conclusión que llegamos y que adoptamos como criterio de cátedra es que corresponde considerar el adicional por asistencia, ese 20%, al momento de liquidar el valor de la hora extra. Y por otro lado, dice que en otros expedientes de la Comisión Paritaria Nacional de Interpretación han dicho que el adicional al que se refiere el artículo 52, ese 20%, debe abonarse si se trata de horas efectivamente trabajadas, con ciertas excepciones como por ejemplo la liquidación de vacaciones. Por lo tanto, la segunda conclusión a la que arribamos como cátedra es que no corresponde considerar el adicional por asistencia del 20% cuando se liquidan feriados no trabajados o situaciones similares, como por ejemplo las horas que se reconocen por falta de material, por lluvia, etc. Eso en lo que respecta a el adicional por asistencia. Ahora les quiero mostrar, o les quiero contar, a ver si lo pueden ver ahí, ahí estamos, qué pasa con el tema de la detracción de la ley 27430, esos 7.003,68. Aquí puede traer un poco de confusión porque como nosotros liquidamos el sueldo en función de horas trabajadas de los empleados, puede traer un poco de confusión cómo prorrateo esos 7.003,68. Entonces, el primer caso que yo les presento es un empleado solamente con horas normales, pero que no cumple la jornada completa. Recuerden que en este régimen la jornada normal mensual es de 176 horas. Entonces, supónganse el empleado, en el caso número 1, que en la primera quincena trabajó 80 horas y en la segunda quincena trabajó 70. Es decir, que trabaja en el mes 150 horas, que tiene un valor de hora, este empleado, de 100 pesos la hora. Entonces, ¿cómo le vamos a liquidar? La liquidación será 8.000 pesos por las 80 horas trabajadas en la primera quincena, más el adicional de asistencia, y 7.000 pesos por las 70 horas trabajadas en la segunda quincena, más el adicional del 20%. Es decir, que en el mes, el monto total de las remuneraciones de este empleado es de 18.000 pesos. Ahora bien, trabajó 150 horas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuánto vamos a considerar de detracción en el caso de este empleado? ¿Los 7.003,68? No, porque no trabajó 176 horas, ni el valor correspondiente. Entonces, acá lo podemos hacer por cualquiera de las dos formas que nos va a dar lo mismo para hacer la proporción de la detracción. Podemos decir que la jornada normal son 176 horas, para lo cual, para esa jornada normal, le corresponde la detracción de 7.003.
Si el empleado trabajó 150 horas, le corresponde una detracción, por una regla de 3, de 5.969,05. Lo podemos hacer, la proporción la podemos hacer en base a la cantidad de horas o en base a la remuneración abonada, la remuneración imponible. Es decir, la jornada normal y habitual, ¿qué dijimos que era? Las 176 horas por el valor de la hora adicionándole el 20%. Es decir, 21.120 sería la remuneración normal de un mes completo. A este empleado dijimos que le pagamos 18.000 pesos por las horas que trabajó en el mes. Entonces, por regla de 3 simple, si para 21.120 pesos de jornada normal y completa le corresponden 7.003,68, para 18.000 pesos que le abonamos, la proporción va a ser igual. En este caso, da lo mismo determinar la proporción en función de la cantidad de horas o de la remuneración abonada. En el caso 2, es un empleado que tiene varios adicionales, tiene horas extras, tiene feriado no trabajado y, perdón, sí llega a cumplir la jornada completa. Entonces, en este caso, el empleado tiene 80 horas normales trabajadas en la primera quincena, más 5 horas extras al 50%, y en la segunda quincena, 80 horas normales, 5 horas al 50% también, y 8 horas de feriado no trabajado. Entonces, si sumamos la cantidad de horas en el mes, vamos a tener 178 horas. El valor de la hora también es 100 pesos. ¿Cómo liquidamos en este caso? Primer quincena, 8.000 pesos por las horas trabajadas, más el 20% de adicional, más las 5 horas extras al 50%. En total, 10.500 pesos. En la segunda quincena, 8.000 pesos por las horas trabajadas, más la asistencia, más las horas extras, más el feriado. El total el total remunerativo que le liquidamos son 21.800 pesos. Si nosotros vemos, la jornada normal y habitual, habíamos dicho, de un mes completo en pesos era 21.120, que eran 176 horas por los 100 pesos que vale la hora, más el 20% de asistencia. Esos 21.120. Con lo que le liquidamos al empleado, 21.800, estamos por encima de los 21.120. Por lo tanto, le va a corresponder la detracción completa. Lo mismo si vemos la cantidad de horas liquidadas. 178 horas que liquidamos, 176 horas son las normales, 7.003,68. Vamos a ver qué pasa con el caso 3. En el caso 3 tenemos un empleado 2, o otro sería el empleado 3 en este caso, con varios adicionales pero que no cubre la jornada completa. Entonces acá vamos a tener una pequeña diferencia en lo que es calcular la proporción en cuanto a cantidad de horas o en cuanto a la remuneración imponible. Nosotros optamos siempre por calcularla en función a la remuneración. Entonces, acá tenemos el empleado que trabaja 70 horas en cada quincena, tiene 5 horas extras en cada quincena al 50% y un feriado no trabajado de 8 horas. Total de horas, 158. La liquidación que hacemos es 9.300 pesos en la primera quincena, con 7.000 pesos por las horas normales, más el adicional, más las horas extras. Lo mismo para la segunda quincena, adicionándole el feriado no trabajado. Por lo tanto, tenemos un monto liquidado mensual de 19.400 pesos. La cantidad de horas trabajadas dijimos que era horas liquidadas, 158. Entonces, si hacemos la proporción en función a la cantidad de horas, con 176 horas como las normales, me va a dar 6.287 el monto a detraer. Si la hacemos por la remuneración, me va a dar un poquitito más, y vamos a determinar que 21.120 pesos, 21.120 pesos es el monto, como dijimos hoy, de la remuneración mensual normal, completa.
De esos 21.120, nosotros le liquidamos a este empleado 19.400. Por lo tanto, el monto a detraer es 6.433,30. Eso en lo que respecta a esas aclaraciones que yo les quería hacer antes de comenzar el práctico. Vamos a ver el enunciado del práctico para que ustedes puedan ver, les puedo explicar un poquito cómo es bueno, acá dice trabajo práctico 1, no, es el trabajo práctico 17, entonces se llama corrección en línea, porque, bueno, es el 17, ahora enumeramos este año, enumeramos del 1 en adelante todos los prácticos, antes los teníamos enumerados por unidad. ¿Qué hay que hacer en este práctico? Hay que hacer la liquidación de distintos casos de empleados del mes de noviembre del 2020, de dónde van a sacar los valores de las horas de la teoría. En las filminas de la teoría está cuáles son los valores horarios a partir de noviembre del 2020. Van a determinar el sueldo neto para cada empleado, determinando cuáles son los aportes de el 11, el 3 y el 3 que venimos viendo siempre, además de los específicos de la industria de la construcción. El seguro de vida, que les comenté, cómo se sacaba, recuerden, seguro de vida, el 2% del sueldo básico del sereno, el aporte a la UOCRA, etcétera, lo que ustedes consideren, sin considerar, en el caso de que haya alguna baja, cuál es el monto por vacaciones no gozadas y SAC. Van a determinar cuál es el costo mensual para el empleador. Aquí vamos a distinguir las contribuciones de seguridad social del 18% que ustedes ya vienen teniendo en cuenta, el 5% adicional de la ley 26.494, recuerden este 5% adicional de contribuciones destinado a la jubilación temprana de estos trabajadores, el 6% para obra social, como venimos viendo siempre, y las contribuciones que son específicas de la construcción, fondo de cese laboral, IERIC, FIX, en caso de que corresponda. Y lo que les pedimos es separar o indicar cuál de estos fondos de cese laboral podría llegar a ser pagado en efectivo. Hay una parte en la teoría en la que dice que en algunos casos el fondo de cese laboral no es obligatorio que sea depositado, sino que puede ser pagado en efectivo, incluyéndolo en el recibo. Y también la contribución extraordinaria, que también está en la teoría, que está relacionada con la negociación de paritarias que se efectuó ahora a partir del mes de noviembre. Estos son los datos que deben tener en cuenta, la cantidad de horas, aquí indicamos primera y segunda quincena, la categoría que tienen los trabajadores, la cantidad de horas que trabajaron en cada una de las quincenas, la cantidad de horas extras que hicieron y algunas novedades del mes. Por ejemplo, Juan Troncoso, que trabajó 0 horas en la segunda quincena, es porque se fue de baja el 9 de noviembre. Y Gastón Lauro, que trabajó 72 horas nada más en la segunda quincena, nada en la primera, es porque le dimos el alta el 18 de noviembre. Entonces, algunos aspectos también a considerar. Recuerden qué pasa con los aportes y contribuciones de la obra social en los casos de altas y bajas. Un tema. Otras cosas que vamos a considerar es que durante el mes de noviembre en esta empresa sucedió esto. En la primera quincena hubo 2 días, el día 7 y el día 8, que se inició la jornada laboral, trabajaron 1 hora y no pudo continuar por lluvia. Día 7 y día 8. Fíjense quién estaba dentro de la nómina el día 7 y el día 8. Por ejemplo, Gastón Lauro, que le dimos el alta el 18 de noviembre, esto no le incide porque no estaba formando parte de la nómina. El día 7 y el día 8, en la primera quincena, se trabajó 1 hora y se suspendió por lluvia. Y el día 11 directamente no se pudo iniciar la jornada por lluvia. Recuerden qué es lo que hay que abonar ahí en esos casos. Y en la segunda quincena hubo 2 días que no se pudo trabajar por no contar con materiales. En ese caso, por ejemplo, a Juan Troncoso, que le dimos la baja el 9 de noviembre, no le importa lo que pasó en la segunda quincena, no estaba ya. En la segunda quincena, entonces, les decía, 2 días que no se pudo trabajar por no contar con los materiales necesarios. Y hubo un día que fue feriado y no se trabajó. Ambas situaciones
la que no se pudo trabajar y que hubo un feriado que no se trabajó, sucedieron después del día 18. ¿Para qué les digo eso? A este empleado que fue dado de alta el 18 de noviembre, estaba cuando sucedieron estas dos situaciones. Una aclaración que muchas veces cuando dábamos este práctico en la presencialidad, por ahí traía dudas y nos decían, bueno, pero entonces, esta hora que trabajó acá el día 7 y el día 8 ya está incluida dentro de estas 88. No. Consideren que la cantidad de horas que corresponda pagar, ya sea por lluvia o por falta de materiales o por lo que sea, son aparte de las informadas que fueron trabajadas acá. Es decir, si el día 7 y el día 8 yo tengo que liquidarles, les voy a dar una ayudita, 4 horas a un trabajador, porque supónganse, el día 7 se inició la jornada, se trabajó 1 hora y se dejó de trabajar por lluvia. Entonces, por ese día, a ese trabajador que solo trabajó 1 hora y no pudo continuar, le voy a pagar 4 horas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esas 4 horas van a ser aparte de las 88, supónganse, que yo le liquide a Rodolfo Castro en la primera quincena. Bien. Las horas extras fueron abonadas durante la segunda quincena. Estas horas extras que yo les doy de dato acá que trabajaron estos trabajadores fueron en la segunda quincena. Y las jornadas semanales de lunes a viernes 8 horas y los sábados 4 horas. Esos son los datos a tener en cuenta para la resolución del práctico. Y algo más que les quiero mostrar, que también les voy a subir, es un pequeño, a ver dónde lo tengo, acá no. A ver, ya se los voy a compartir. No, este no. Bueno, es una hoja de trabajo. A ver si se lo puedo mostrar, y si no les cuento de qué se trata. Es una hoja de trabajo, esta hoja de trabajo que yo les voy a subir en un PDF como para que tengan una orientación de cómo plantear el práctico, en el cual tienen los distintos empleados, las 2 quincenas, las situaciones que pueden haber sucedido, los aportes. Ustedes tendrán que ver cuáles son los porcentajes que correspondan para llegar al sueldo neto, y después el costo del empleador partiendo del sueldo bruto del empleado y las contribuciones que correspondan. Tengan en cuenta, recuerden cómo se calcula el fondo de cese laboral en función de la antigüedad del empleado y sin tener en cuenta ni SAC ni horas extras. Así que bueno, eso es todo. Lo mismo que les dije para la teoría, corresponde que se los diga para la práctica. Cualquier duda nos las hacen saber, y si no, vamos a hacer obviamente una clase sincrónica para explicar la resolución, tanto del práctico de rurales como el de Word. Así que mucha suerte y no le aflojen, que ya estamos por terminar.